Dios le bendiga a los hermanos y amigos que nos visitan en este video. En el día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar por el concepto que es el arrebatamiento de la iglesia. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, su término griego viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o arrebatar. Y su concepto es claramente enseñado en las Escrituras. El arrebatamiento de los salvos es un evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. El arrebatamiento se describe primeramente en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18 y 1 de Corintios capítulo 15 versículos 50 y 54. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándole cuerpo glorificado, y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que están aún vivos, a quienes también les será dado cuerpo glorificado. Y leemos en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestro cuerpo para que nosotros nos adaptemos para la eternidad. Es decir, un cuerpo impecable, incorruptible e inmortal. Sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida. En el arrebatamiento, el Señor viene en la nube para encontrarnos en el aire, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Mientras que en la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, seguido de un gran terremoto y luego de una derrota de los enemigos de Dios, como lo describe el libro de Zacarías en el capítulo 14, versículo 3 al 4. Por lo tanto, la doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que el apóstol Pablo llama un misterio ahora revelado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15 del versículo 51 al 52. Muchos cuestionan el arrebatamiento de la iglesia, pues ellos dicen que en la palabra de Dios nunca se nos dice que Jesús viene 3 veces. Y bueno, eso es así. Jesús no viene 3 veces, porque en el arrebatamiento de la iglesia solo será sacada la iglesia fiel, donde Jesucristo estará en la nube, y este es un misterio que todos no pueden ver ni entender, sino quienes están bajo la revelación del Espíritu Santo y su bendita palabra. En el Antiguo Testamento tampoco se le dijo al pueblo hebreo que el Mesías vendría 2 veces. Y esa es la principal razón del por qué los judíos no creyeron
ni creen que Jesús es el Mesías. Debemos entender que siempre que Dios decretó juicio en el pasado, los justos fueron sacados de aquel juicio. Lo hizo con su pueblo en Egipto. Lo hizo con Noé y su familia en el diluvio. Lo hizo con Lot y su familia en Sodoma y Gomorra. Y lo hará con todos los salvos cuando Él traiga el día grande y terrible del Señor. Lo hará porque así su palabra lo dice. Y porque Jehová es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La esposa, si bien pasará por aflicciones, Él nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque si yo vencí, también vosotros vencerán. Entonces la iglesia no pasará por el día de la ira en el arrebatamiento. Jesús viene por su santo, es decir, por su iglesia. ¿Cuánto tiempo durará la tribulación para los que se queden? Entonces tenemos que leer en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Analizamos este versículo. La tribulación comienza en la última semana de las 70 semanas que le habló el ángel Gabriel al profeta Daniel. Para Daniel, 7 días son 7 años cronológicos. Un día de Daniel es un año cronológico. El anticristo hará un pacto de paz por una semana, 7 años cronológicos, y a la mitad de la semana rompe el pacto, que son 3.5 días, o cronológicamente son 3.5 años, 3 años y medio. La tribulación tiene dos fases: fase inicial, que son 3 años y medio, aparente paz y seguridad, y fase terminal, que son 3 años y medio más, caos y agonía total. Al final de la tribulación se da la segunda venida de Cristo a la tierra, y esto ocurre después de la gran tribulación, la cual sufrirá todos los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí, ahora sí, Jesús sí toca y pone sus pies sobre la tierra. En aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, como dice el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Por lo tanto, en la segunda venida, el Mesías viene con todos sus santos, nosotros los que fuimos arrebatados 7 años atrás, por su pueblo Israel, para salvarlo del asedio del anticristo y a pelear contra él y con sus demonios. Hay versículos que nos hablan claramente sobre la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Espero los puedan leer con detenimiento y discernimiento. Difícil para los ciegos espirituales, y así entender a la luz de la palabra de Dios la diferencia entre ambos eventos. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por su iglesia, su santo, antes de la gran tribulación, como dice el libro de Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O como dice 1 Tesalonicenses
capítulo 1, versículo 10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O como dice también Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En la segunda venida de Cristo, Jesús regresa con todos sus santos desde el cielo después de la gran tribulación. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9 al 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O como dice el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Versículo bíblico del arrebatamiento de la iglesia: vendrá como ladrón en la noche, solo los suyos lo verán. Como dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo: todo ojo lo verá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra hará lamentaciones por él. Sí, amén. Lucas capítulo 21, versículo 27 dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Versículos bíblicos sobre el arrebatamiento de la iglesia: Jesús vendrá a buscar a su iglesia, a sus santos. Como dice el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 14 al 16, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo: Jesús vendrá con su iglesia, con sus santos. En el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O como dice el libro de Zacarías en el capítulo 14, versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Versículo bíblico del arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados con él en el aire, en la nube. Jesús llega solamente hasta la nube y ahí nos unimos con él, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo. Jesús vendrá a la tierra y se parará en el monte de los olivos, como dice el libro de Zacarías en el capítulo 14 del versículo 4 al 9, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo bíblico sobre el arrebatamiento de la iglesia. Será antes de las bodas del Cordero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 7 al 9, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos sobre el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo. Será después de las bodas del Cordero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al 13, dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo bíblico sobre el arrebatamiento de la iglesia. La paz será quitada de la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 3 al 4 leemos: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo. La paz será restaurada en la tierra, como dice el libro de Isaías, capítulo 11, del versículo 3 al 6. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñido de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. Versículo bíblico del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo aparecerá venciendo y para vencer.
En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 7 al 8, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 1 al 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo. El anticristo será sacado y echado al lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículos bíblicos del arrebatamiento de la iglesia. Tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, será de manera repentina, donde la iglesia de Cristo será transportada a la nueva Jerusalén, mientras los pecadores se quedan en la tierra a sufrir los 7 años de tribulación. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, o Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo bíblico de la segunda venida de Cristo. Jesús permanecerá para reinar en la tierra, como dice el libro de Jeremías, capítulo 23, del versículo 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. O el libro de Oseas, capítulo 3, del versículo 4 al 5, que dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Versículo bíblico sobre el arrebatamiento de la iglesia. Los enemigos de Israel tratarán de destruirlo, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Versículos bíblicos de la segunda venida de Cristo. Jesús destruirá a los enemigos de Israel, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, del versículo 17 al 20. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículos bíblicos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene a salvar a su iglesia de la ira que será derramada sobre la tierra. En otras palabras, los elegidos no sufrirán la ira venidera, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, o 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 15, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Versículos bíblicos sobre la segunda venida de Cristo. Jesús viene a establecer su juicio sobre los pecadores, como dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Espero en el Señor que Dios le haya dado entendimiento para comprender, y les bendiga mucho, mis amados hermanos y amigos. En fin, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente diferentes y separados por un periodo de tribulación terrenal. Existen muchos debates sobre el significado y alcance del arrebatamiento. Esto no es la intención de Dios. Más bien, el arrebatamiento de la iglesia debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento nos animemos unos con otros. Con esta palabra de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, estamos a la puerta de este acontecimiento profético. Tú puedes ser parte de esta esperanza del cristiano, porque mañana puede ser muy tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video. Si Cristo no ha venido a buscar a su iglesia, o si no hemos partido con el Señor. Un abrazo en la distancia.